Así doy la bienvenida a los que están en internet, las personas que nos ven a través del internet, bienvenidos. Todos, si estás por el área cerca de Bastrop, Texas, ven a visitarnos, aquí te esperamos. Vamos a abrir, hermanos, su Biblia, por favor, en el libro de Juan, Evangelio San Juan. El tema, San Juan 1, el tema de hoy, hermanos, yo le puse, conoce a Jesús. Amén. Así le puse, conoce a Jesús. Miren, durante mi corta o larga vida que tengo, Dios me ha permitido, hermanos, probar de diferentes comidas, ir a diferentes lugares, conocer muchos tipos de personas y también, a asistir a algunos funerales, y algo que he visto, un común denominador en todos los funerales y todo eso, hermanos, es que las personas o los familiares no están tan preocupados de las cosas materiales que se quedan o las cosas que no pudieron hacer, sino es a dónde va a parar esa persona que ha fallecido, o en otro caso, si está una persona a punto de fallecer, no se preocupa tanto de las cosas materiales, sino lo único que viene a la mente es si conoce a Jesús. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a veces, hermanos, quiera o no, a veces pensamos que vamos a ser eternos aquí y que ese día, ese momento no va a llegar. Pero si estamos vivos, hermanos, lo único seguro que tenemos aquí, como dicen, es la muerte. Amén. Ahora, no tiene que ser algo doloroso, tiene que ser algo agradable. Pablo decía que para él el morir era ganancia. Realmente un hijo de Dios, hermanos, lo tiene que ver así. Yo sé que somos humanos, yo sé que duele, pero realmente, si se da cuenta, es como si eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, como los discípulos, hermanos, que ellos pasaron por muchas tribulaciones y la mayoría de ellos fueron sacrificados. Para ellos realmente fue ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque se han estado preparando toda una vida para cuando llega ese momento. Amén. Lo único que nos piden, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Me gustaba el ejemplo que puso el pastor Hugo Martínez con lo de Josué, que le pidió Dios. ¿Se acuerdan los que fueron ahí? Me gustó bastante porque a veces uno lo aprende más cuando lo escucha. Yo lo he predicado, pero cuando lo predica alguien más uno aprende. Y lo único que le encargaba a Dios a Josué le dice, nomás no te apartes de este libro. Y hasta puso un ejemplo, puso la Biblia ahí, dice, no te hagas a la derecha, ni te hagas a la izquierda, mantente ahí. Solamente eso, así de fácil, así de sencillo, así de simple. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, si se han dado cuenta, Jesús es el pan de vida y el pan de vida es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que viene siendo la palabra, la escritura. Amén. Entonces, y a veces las personas ya a veces ni usan la Biblia para predicar, ni para leerla, ni nada, pero realmente por algo la palabra de Dios nos dejó. También se transfiere como la ley. Si nosotros vivimos de acuerdo a la ley de Dios, hermanos, todo lo que está escrito ahí se nos va a venir a nosotros. Amén. Ahora, para conocer a Jesús, hermanos, traigo una cita esta que dije, es una cita muy conocida por muchos, pero aquí habla un poco de la biografía de Jesús. Amén. Entonces, este libro de aquí de Juan, hermanos, capítulo 1, vamos a leer nomás los primeros 3 versículos, hermanos. Bueno, lo vamos a leer hasta el 5 para poder entender. Ahí sí pueden ponerle a mute ahí su teléfono, por favor, ahí. No.
Si tiene una llamada súper importante, está bien, no hay problema. A veces uno no sabe. Antes yo era de que no. Pero imagínense que te avise que tu familiar falleció. O sea, y una vez para orar. No sabemos, amén. Las necesidades de las personas que a veces están pasando. Pero si no, póngala ahí mute, por favor, ¿sí? Si tu bebé llora o lo que sea, pues es un bebé, hermano, entendemos, no se sienta mal. Ok, verso 1 dice así la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Verso 1 del capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, ¿ok? Y, hermano, está esa coma. ¿Qué es verbo? La palabra. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento era Jesús, la palabra, hablado. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Porque después de Jesús se escribió el Nuevo Testamento, pero todo estaba antes que era la palabra, porque no se había sido manifestado. Nadie había visto a Jesús, ¿ok? Pero ese verbo, después que ya estaba ahí, en el principio fue el verbo y fue el por lo que se hizo todo, ¿se recuerdan? Que todas las cosas, aquí lo mismo lo explica, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ok? Cada vez que Dios habla la palabra es Jesús mismo haciendo las cosas ahí, ¿sí? ¿Estamos aquí? En el principio nada existió, hermanos, nada. Simplemente todo fue hecho por la palabra de parte de Dios. Y aún cuando nosotros nos juntamos, muchas personas que quieren hacer algo, un proyecto, lo que sea, se da la palabra, se hace un comité y comienzan a reunirse, se hacen planos y se comienza a hacer lo que se va a hacer. Así de la misma manera Dios hizo todo. Verso 2, por favor. Este era en el principio con Dios, por si nos queda todavía dudas. ¿Cómo se llama el tema? Conoce a Jesús. Jesús es y era y será Dios, el principio y el final, alfa y omega. Todo empieza en Él y todo termina en Él. Todo fue hecho por Él y todo es hecho para Él. Amén. ¿Sí? Verso 3, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho, por si nos queda todavía un poquito de duda. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Y usted y yo que somos administradores de Él. Si lo quiere ver así, somos su propiedad y nos ha confiado todavía que administremos esas cosas, hermano. Nomás que a veces nos adueñamos de estas cosas, perdón, y pensamos que somos eternos, pero Dios, entendemos que Él simplemente son de Él todas las cosas, hermanos. Verso 4, por favor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? La luz en las tinieblas, hermanos, resplandece. Me detengo ahí tantito, por favor. ¿Ok? Si se han dado cuenta, este párrafo que estamos leyendo, hermanos, está hablando de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí, durante el Antiguo Testamento, antes que Jesús, la palabra de Dios dice que el pueblo estaba en tinieblas, los hombres estaban en tinieblas. Ahora, cuando habla de eso, también habla de una persona antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús y los que conocen a Jesús. Una persona que no ha conocido a Jesús, la palabra de Dios dice que está en tinieblas, no puede ver lo que tú y yo miramos. Por eso es ignorante y es falta de inteligencia ponerse a pelear uno, a discutir con alguien que está en tinieblas. No te va a poder entender. Hablas diferente lenguaje. Jesús tuvo un debate con aún los fariseos y toda la creminata de la sinagoga, y él decía, ustedes no me entienden, no hablan mis lenguajes, ¿por qué no podéis entender mis palabras? ¿Se recuerdan de esa palabra? Ahora podemos ver, hay personas así, no sé si a usted le ha pasado, pero le va a pasar, amén.
Entonces no ponga a discutirse con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con sus amigos que están en tinieblas. No pueden ellos ver lo que usted ve, hermanos. Por eso cuando usted hace planes, por eso usted está feliz haciendo planes y todo, y las demás personas no entienden. ¿Por qué? Porque no pueden ver lo que usted está viendo. Usted ya está viendo hecho los planes que tiene. Amén. Ok. En las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Amén. En otras palabras, si hay una oscuridad, por muy chiquitito que sea una luz que usted prenda, hermanos, se ha notado que la oscuridad no se, o sea, puede más la luz. Por mucha oscuridad que usted le eche a esa luz, siempre prevalece la luz. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, no es la oscuridad, según que es, no es es un estado de que es ausencia de luz, gracias. Exactamente es eso. Entonces, cuando hay oscuridad en una familia, hermanos, ¿qué es lo que es? Ausencia de un hijo o una hija de Dios. Por eso cuando una semillita se plantan, que sean un niño, por eso las maestras no saben lo que están creando, hermanos, lo que están enseñando. Aquí es un privilegio todas las maestras que pueden enseñarle a un pequeñito. Eso es hermoso. Amén. Ahora, la meta de Jesús en esta tierra, hermanos, de dejar su trono y venir aquí, saben que lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Nunca nos cansemos de eso. Usted y yo no teníamos nada para ofrecerle a Dios, hermano. Por muy guapo, por muy guapa que se vea, que diga que... No, para Dios, discúlpeme la palabra, pero la palabra de Dios en Isaías dice que éramos como un trapo inmundo. ¿Suena duro? Pero así era. No había manera de poder acercarnos, por muy buenos que fuéramos, por muchas buenas obras que hiciéramos, si no hubiera venido la intervención de Jesús, hermano. El domingo pasado, después que di el tema, hermano, usted tal vez no me va a creer o algo, pero fíjense que luego Dios me puso a prueba. Ese mismo domingo, ¿se recuerdan del tema? Bueno, fuimos a orar por una persona que ya estaba desahuciada, ¿ok? Que ya los en el hospital le dijeron, váyase para su casa, ya vayas a morirse ahí, ¿ok? Así de fácil. Y por alguna razón Dios dio ese tema y exactamente en ese día, no fue antes, fue exactamente ahí. Pero ahí cuando Dios tiene, hermanos, y uno dice, bueno, ¿de qué estás hecho? Bueno, vamos. Fuimos, mi esposa y yo, a orar por esa persona ya en su casa el domingo en la tarde. Así que si usted no lo puso en práctica, todavía puede. Amén. Ahí, hermanos, estaba un ambiente pesado, pues imagínense. O sea, yo sé que los problemas cuando están a kilómetros de nuestra casa no se sienten, hermano. Pero cuando están en tu casa o están en un familiar o tú pasaste por un momento de eso, un cáncer terminal, de verdad que ahí es cuando dices, Dios mío, ayúdame. Y ya no había esperanza para esta persona, no me he comunicado ahorita, ya después investigaré, pero dijimos, no, pues vamos a orar primeramente por la salvación de esa persona. Porque es lo más importante, hermano. De verdad se lo digo, uno piensa que las cosas materiales son lo más importante, pero cuando estás ahí, en esos momentos, es cuando te das cuenta que eso no. Lo más importante es, hermanos, ¿a dónde tú y yo vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Y cuando estamos en ese momento, es difícil. Le preguntaba a esta persona, porque los médicos ya dijeron, vete, ya te dieron 4 meses de vida y ya. Entonces, le digo, mira, le digo, tú realmente, le digo, porque la persona conocía un poco de Dios, estaba alejada, y ya aceptó a Cristo en su corazón, hermano, el cual le pido un aplauso a Dios por eso, porque sea lo que sea, se va con Dios.
sea lo que sea. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice, si aceptas a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Amén. Si creyeres de todo corazón, serás perdonado. Al ladrón en la cruz, hermanos, que mató, hizo lo que fuera, Jesús lo perdonó en ese momento, ahí en ese instante. Y le doy gracias a Dios por ese momento que me permitió poder ir a orar por esa persona. Y ahí te das cuenta, dices, wow, Señor, gracias. Porque puedes hacer muchas cosas aquí en esta tierra, pero lo más hermoso que Dios te puede dar, hermanos, aquí es permitirte que a través de ti vayas y puedas orar por una persona que está así. No le puedes llegar con millones de dólares, no le puedes llegar con otra cosa, no le sirve para nada. Pero si le llegas con una palabra que Cristo pone en tu corazón, hermano, y si le llegas con eso, de verdad que wow, o sea, te sientes orgullosamente, podemos decirlo así, de ser portador de la gloria de Dios para ir a ese lugar. Amén, ¿no le da gusto eso? Sí, de verdad que sí, dice, wow. Bueno, le preguntamos y le digo, oye, si Dios te quiere con vida, aquí vas a estar con vida, porque él dice, yo tengo fe, dice que Dios me puede sanar, dice el hombre, con una desahuciado, perdón. Dice, yo tengo fe que Dios me puede sanar, oramos por su salvación. Y le digo, mira, yo venía pues tal vez a orar porque ahora sí que Dios ya te llevara, pero le digo, si tú crees que Dios te puede sanar, le digo, estás suficientemente locos para creerla así. Le digo, ¿sabes qué? Ya somos dos locos. Le digo, yo le creo a mi Dios también. Y le digo, si no has cumplido el propósito que Dios te puso en esta tierra, le digo, créeme que yo le creo a Dios que Dios te puede sanar de ese cáncer y aún de entre los muertos te puede levantar si Dios tiene un propósito contigo ahí. Y oramos, hermano. No cualquiera se verá atrevido a orar, se lo digo en esa situación. Pero yo conozco a mi Dios. Y sé que Dios, hermanos, puede. Pero en fin. Ahora, vamos a Juan, por favor, 17. Así que si usted le sale una situación así, hermanos, no tenga miedo, no tenga temor. Usted es un hijo, una hija de Dios, un portador de la gloria de Dios, hermanos. Imagínense que es un portal que a través de usted pasa la bendición de Dios para esa persona. Así, imagínese eso, ¿ok? Si usted tiene ese sentido, si Dios se lo pone ahí, hágalo, sin miedo. Amén. No pasa nada, usted es un portador de la gloria de Dios y si Dios lo quiere usarla a usted. El verso 3, hermanos, dice una verdad sobre Jesús, hermanos, sobre la vida eterna, el verso 3 de capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Amén. Esa es la única, dice, la vida eterna, que te conozcan a Jesús. Así que si tú y yo conocemos a Jesús, ¿de conocer? ¿De qué estamos hablando de conocer? Porque hay muchas personas que saben de Dios, amén, creen en Dios, pero nunca lo han conocido, nunca le han creído. Cuando yo conozco a alguien, yo le creo lo que dice a esa persona. Conocer, hermanos, viene de pasar tiempo con alguien, de pasar intimidad, de conocer qué piensa la otra persona acerca de. No sé si le ha pasado que conoces tanto a una persona que hasta dicen la misma cosa al mismo tiempo o piensan lo mismo. Eso ya es conocer. Amén. Imagínese que usted es los brazos de Dios aquí en la tierra. Amén. Conocer a Dios, hermanos, es diferente a saber que Dios existe. Cuando yo conozco y le creo a Dios, yo le creo su palabra, lo que Él dijo en su palabra. Y eso es bonito porque vives a través de eso. Ahora vamos a ir a Mateo, por favor. Ahí atrásito. Mateo 16, el versículo 13. Hasta el 17 lo vamos a leer.
hasta el 19 mejor. ¿Lo tiene ahí? No, ahí también lo ponen en la pantalla. Mateo 16, el verso 13 dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿ok? Es como una pregunta que te hacen a ti, que te hacen a mí. Y también Dios, hermanos, quiere saber qué hay en tu mente, qué hay en tu corazón, qué hay en ti. Amén. Así como tú y yo algún día le vamos a preguntar a las personas que están cerca de ti, y ahí cuando tienes que saber, porque eso es muy importante. ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hace una pregunta muy válida, ¿ok? Porque tú piensas, tú y yo queremos saber quiénes están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Va que sí? Si son las personas que van a salir huyendo a la primera. ¿Saben, hermanos, que cuando pasa un problema, una calamidad en nuestra vida, conocemos quiénes están a nuestro alrededor? O cuando pasa algo muy bueno, por ejemplo, si te ganas la lotería, vas a conocer quiénes están a tu alrededor. Todos, dice. Cuando pasa una calamidad, no, hermanos, vas a ver quiénes están ahí. Como dicen, en las buenas y en las malas. En las peores también, dice. Pero hay personas que te pasa algo tantito y dicen, no, ya no puedo obtener lo que yo pensaba que iba a obtener de esa persona. Porque se cree que el 90% de las relaciones, hermanos, siempre es una negociación, es un intercambio de. Siempre el 90% de todas las amistades que puedas tener, yo estoy contigo porque me escuchas, porque me invitas a comer, o porque te puedo invitar a comer, o algo. Amén. Siempre es un intercambio. Jesús quería saber quiénes estaban a su alrededor. Cuando lo aprendieron, Pedro, que era el número uno, podemos decir, el que no le temía miedo a los golpes ni nada, salió corriendo, lo negó, maldijo, dijo todo cuando hubo un problema ahí. Pero fíjense aquí el Pedro en esta ocasión, Jesús les pregunta, el verso 14, dicen los discípulos, cuando dice ellos fueron porque todos se unieron y dijeron, dice, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Esto decían las personas alrededor. Hermanos, siempre las personas que están lejanas de nosotros o que nomás nos conocen de vista, pero que nunca han pasado un tiempo contigo, que nunca ni siquiera a veces han ido a tu casa a convivir o han ido a comer o han tomado el tiempo, tienen diferentes opiniones de ti y de mí. Siempre, ¿sí o no? Y está bien. Como lo he dicho muchas veces, tú y yo no somos un billete de 20, de $100 para caerle bien a todo el mundo, que todo el mundo te alabe, que todo el mundo esté contigo. No, van a haber discrepancias, diferentes opiniones, pero las demás personas que tengan su opinión. Lo importante es qué tú piensas, qué las personas que están cercanas de ti piensan, porque te tengo noticias, la que está alrededor de ti, tú y yo somos el promedio de las 5 mejores amigos, 5 mejores amigas que tú y yo pasamos tiempo. Tú y yo somos el promedio de ellos. Sus discípulos, ¿se acuerdan que Jesús tenía multitudes? Pero los que eran los promedios con lo que pasaba tiempo Jesús eran sus discípulos, los 12. Amén. Y ellos hablaban como Jesús. ¿Se acuerdan la cita de Pedro? Se comportaban como Jesús, caminaban como Jesús y por consecuencia oraban por los muertos y resucitaban. Oraban por los enfermos y se sanaban. ¿No dice la Biblia que con la sombra de Pedro? A nosotros nuestra sombra nos da miedo, es lo único que produce nuestra siembra. Estamos tan mal en nuestra alma que cuando vemos nuestra sombra, ¡ay! Alguien me persigue.
O a veces ni la sombra nos sigue. No podemos discipular a nadie que hasta nuestra sombra no lo sigue. Hermanos, pero Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Nadie puede dar lo que no tiene, ni el dinero. Hay personas que son buenas con el dinero de otras personas. ¿Se ha visto eso? Son buenas. Dice, ay, si él tiene, él que te ayude. Wow. ¿Y tú por qué no lo ayudas? No, es que yo no tengo. Precisamente aquel tiene porque da. Tú no das, no tienes porque no das. Y si él da, la bendición va a ser para esa persona, no para ti. Aleluya, hermano. Continuamos, por favor. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 14, ¿no? Verso 15. Aquí Jesús, hermanos, les dicen, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Qué es Jesús para usted, hermanos? ¿Qué es para Jesús para usted? Todo. Para algunos es su sanador, para otros es su redentor, para otros es su proveedor, para otros es simplemente Dios, para otros es mi pastor. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Qué es Jesús para mí? Amén. David dijo, Jehová es, ¿qué dijo? Mi pastor. No dijo es el pastor. ¿Saben que cuando Saúl pecó, hay algo que nos pasamos por alto, hermanos, pero cuando viene Samuel a Saúl, Saúl cuando ya peca, le dijo, ve y ruega a tu Dios. Si Dios es nuestro Dios, es mi pastor, si Jesús es mi Dios, hermanos, amén. Por consecuencia, ya hay una relación entre Él y yo. Y todo lo que los demás digan acerca de Jesús no me va a hacer mover ni a derecha ni a izquierda. Amén. Porque yo ya tengo una relación de Él. Es como cuando los novios, hermanos, apenas están conociendo. Oh, dijeron que te vieron allá. Ahí es a intermedio. Pero cuando ya eres esposo y hay una confianza, se esperaría eso. Así te vengan con rumores y todo. No, es que yo confío en él, yo confío en ella. Esa es una relación. Pero no, ahora hasta el track le tienen que poner porque ya no confías en nadie. O le andas hablando, texteando cada momento. Yo te digo esto, no lo cuides, si te va a dejar o te va a dejar ella, te va a dejar. Deja de esto, eso son para niños, amén. Al contrario, Dios te quita un alacrán de encima. Dale gracias a Dios y se llega a ir más bien. Dile gloria a Dios porque te lo llevaste, porque te lo llevaste, porque me dan ganas de mandártelo yo a él o a ella. No lo cuides, te lo digo honestamente. ¿Saben que el amor, hermanos, es precisamente eso que tú haces y dices y estás con alguien porque tú quieres estar? Mi esposo una vez me enseñó una lección y medio la aprendí, no la aprendí bien. Después lo voy a pedir mejor. Decía de que cuando eres hijo y estás con tus padres, tienes algo por medio por qué estar. A ver si me explico. O sea, tienes, porque es tu papá, tienes algo ahí que estar, ¿correcto? Y si son tus hijos, tú los amas porque son tus hijos, los viste nacer, salieron de ti y todo eso. ¿Y qué pasa con el esposo o la esposa? No es tu familiar, no es tu hijo. ¿Ah? ¿Está por qué? Porque quiere estar. Así que hagas lo que hagas, esposa, esposo, no. O sea, es un matrimonio, es una negociación y está por ti. ¿Qué no te queda clara que está o claro que está contigo porque te ama? Nada. No sé ni por qué me metí ahí, pero en fin, vamos. Si Dios habla de un Pedro es porque está un Pedro ahí, ¿no? Pero en fin, o sea, analízalo, como le dije, no lo entendí muy bien, pero creo que me expliqué más o menos, ¿no? Así, pero en fin,
Así que analizarlo, hermanos. Amén. Ahora, no descuide tampoco su relación de decir, como quiera está conmigo porque me quiere. Sí, pero es una florecita, como dicen, se está sembrando. Tiene que irla sembrando, cosechando, porque todo lo que uno da, uno recibe. Y qué más con su esposa, con su esposo. O sea, hay que ir sembrando esa relación también. Amén. Porque como todo, se enfría. ¿Ok? La costumbre también es otra de las cosas que matan. Bueno, continuamos, por favor. En el verso, nos quedamos en el verso 5, ¿no? Jesús, hermanos, estaba interesado en lo que ellos pensaban. Jesús, hermanos, me llama la atención aquí. Jesús era único, hermano. Por eso yo a Jesús le voy siempre y Él es mi maestro de maestros. Jesús, hermanos, le daba igual lo que los demás decían o pensaban. Jesús no se puso a discutir con sus discípulos. No. A ver, llévame de la manita, venme a decir, ¿quiénes dicen que yo soy el profeta? A ver, ¿por qué dices tú que yo soy el profeta? ¿Por qué dices que yo soy Juan el Bautista? Ve a Jesús, ¿está haciendo eso? Jesús le pasó eso, pero nosotros, hermanos, hablan de ti bien o mal. Ay, Dios mío, quieres convertirte en un superhéroe e ir a decapitar a todo mundo, a que hable bien de ti. ¿Y qué te ganas con eso? Déjalo, hermanos, hombre. Olvídate de eso, no te preocupes por esas cosas. Pero Jesús sí estaba preocupado de lo que decían sus discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos sabemos aquí? ¿Sabías que Jesús está preocupado, sí, de lo que tú piensas, de lo que tú crees y lo que tú haces? Ahí sí. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermanos, somos nada más ni nada menos que Jesús caminando aquí en la tierra. En ti Dios confió todo lo más precioso que había en el universo, que fue su misión, que fue su Hijo Jesucristo, lo confió en ti. Ahora, tú eres una inversión, si la quieres ver así, tú eres una inversión de parte de Dios. Y como eres su inversión, Dios va a cuidarte. Amén. Ahora, por eso los impíos, las personas que no tienen a Cristo, hermanos, pónganme atención aquí, y son inteligentes, ¿qué cree que hacen? Cuando están pasando por un problema, llaman y te dicen, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Has escuchado algo así? Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia. Pero porque ellos saben, de alguna manera, tienen un presentimiento, tienen un espíritu, tienen algo que les dice, aquella persona está más cerca de Dios. Háblale. Dile que por favor ore. Hay personas aún, hermanos, que son millonarios, aunque no van a una iglesia, mandan sus diezmos. Increíble, pero cierto, porque han encontrado eso. Mis propios ojos han visto algo así. Yo no lo podía creer, pero es cierto. Hay personas así. ¿Qué uno tiene que hacer como ministro? ¿Sabes qué? Dios está más interesado en tu corazón. Es cierto, lo que el hombre siembra te va a cosechar, pero ¿sabes qué? Dios te ama más a ti, tu corazón. No quiere todo el dinero. Dios no vino a morir por dinero, Dios vino a morir por ti. Ya después, si tú quieres dar gloria a Dios, si no, Dios vino a morir por ti. La obra de Dios va a continuar, hermanos. Ha sobrevivido la obra de Dios por miles de años ya y nos ha llegado hasta aquí. ¿Usted cree que no va a sobrevivir la obra de Dios si una persona da o no da? Si yo decido no predicar, hermanos, Dios levanta a alguien que predique mejor que yo. Eso me queda claro. Si usted no habla, Jesús dijo las piedras, y eso lo dijo metafóricamente, no, lo dijo en serio. Si usted y yo que éramos una piedra, como dicen los de Honduras, dice para jugar, dice, era una piedra, vos, dice, ¿estamos hablando la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios no va a usar a alguien más? Sí. Amén. O como los que se meten en problemas, es que Dios no aprueba a las pastoras, mujeres para predicar. Está bien, celoso o guardián de la obra de Dios aquí en la tierra, sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Da gracias a Dios que hay mujeres que se levantan y predican la palabra de Dios. Amén. Sí, cae mal, hermanos.
De verdad se lo digo, bueno, porque tan celosos eres de la obra de Dios y allá está, es más, ni vas a la iglesia. Ni lees la Biblia, pero eso sí lo lees. ¿Por qué no te pones a hacer? Bueno, si tú haces la obra de Dios, Jesús te lo dijo, si no la haces tú, las piedras van a hablar. Amén, amén. ¿Estamos aquí? Ok, verso 16, por favor. Respondiendo Simón Pedro, hermano, este Pedro era de armas tomar, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Amén. Esa es una revelación, hermanos. Verso 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Simón, hermanos, todos saben lo que significa Simón, ¿correcto? Que es una, no, Simón. Simón, hermanos, es una varita, una vara que el viento es un tipo de arbusto, lo que quiera. Es un arbusto, una varita que se mueve como las cañas de pescar, que son muy frágiles, que se mueven así, con cualquier viento. Eso significa Simón. ¿Ok? Pero aquí Jesús le va a revelar una verdad en el verso 18. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús le cambió el nombre en ese momento. Pedro significa piedra, ¿ok? Que es Petra. Eso significa Pedro, ¿sí? Ahora, y dice: y sobre esta roca, ahí está hablando Jesús, no está hablando de una piedra pequeñita, está hablando Jesús. Sobre esta roca que es Jesús, ¿ok? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que atares, hermano, hermana mía, en esta tarde, todo lo que atares en la tierra será atado, y lo que en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también. ¿En dónde? En los cielos. ¿Se recuerda lo que estoy hablando? El poder que Jesús da a sus hijos aquí en la tierra, hermanos. Amén. ¿Por qué a veces no lo usamos entonces? Todo lo que tú ates o desates aquí, hay personas que han sido nomás, hermano, desatan puras maldiciones para su vida. Se levanta, lo primero que hace: ay, me duele aquí, no puedo levantarme. Y tiene 40 años la persona. Me dan ganas de traer a esos viejitos de 80 años y ponérselo ahí a la par, que hagan un maratón, a ver. Está como una hermana que nos platicaba que apenas empezó a hacer ejercicio, dice que metió en un club de 50 años para arriba y ya tiene, creo, 45, ¿no? Y llegó bien, dice: wow, dice, estos viejitos ahorita me los hago comidos, dice, tranquilo, ahorita me voy a lucir yo aquí en ella. No va a creer lo que pasó, hermanos, pero mire mi cara nomás de risa. La mandaron a arrastrar a esas viejitas, dice, esas viejitas tremendas, dice, levantaban unas pesas, se movían para allá, y si yo, dice, literalmente me quedé ahí, dice, y llegué a la casa arrastras, amor, dice, no vas a creer lo que me pasó, dice. Pero así pasa, o sea, hermanos, Dios te ha dado ese poder aquí en la tierra para atar, dice aquí, y también desatar. ¿Se acuerdan lo que dije antes? Por eso las personas que no tienen a Dios, ¿qué hacen? Llaman a alguien para que los bendiga, para que ate o desate en el cielo. Si no, lea la historia de Balaam y Balac. ¿Se recuerdan? Balac era un hombre impío de primera, que quería todo lo malo. Y Balaam era un profeta de Dios, de esos profetas como los que abundan hoy aquí en las televisiones, que él se dejó sobornar. Y aún sobre el soborno Dios lo amparó, hermano, porque lo dice la palabra de Dios, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso hay personas que hasta cobran por orar por los enfermos y Dios los sana, y tú dices, ¿cómo es que Dios lo respalda? Es que Dios, hermano, no es como tú, no es como yo, que hoy te portas mal y te quito lo que te di.
Si Dios te da algo, Dios te lo da. Pero tú eres responsable de lo que haces y vas a dar cuenta de lo que Dios te puso en tus manos. Amén. Aleluya. Ok, vamos a ir al libro de Hechos, por favor, hermanos. Lo iba a concluir ahí, pero creo que estamos aquí, estamos aprendiendo. Vamos a concluir Hechos 26, hermano. Una historia de Pablo aquí, del 12 al 18. ¿Sí me estoy explicando? Libro Hechos 26 del 12. Perdón, ya me tocó un poquito la. Dice el verso 8 así, por favor. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes. ¿Los tenemos? Sí, sí. Hechos 26 del verso 12 en adelante. ¿Ok? Ocupado en esto iba yo. Si lo lee antes, el contexto, hermanos, Jesús estaba hablando a Pablo está hablando, hermanos, de la visión, cómo fue su conversión con el rey Agripa y todo eso. Entonces está platicando ahí. Y Pablo era alguien tremendo. Si tú crees que tú has sido tremendo, que has hecho cosas malas, Pablo, hermanos, te dice hasta un lado que yo ahí pertenezco. Pablo era alguien temible. Y para acabarla tenía el apoyo y el poder y los recursos para hacer daño, para hacer mal a todo el que se procesaba ser cristiano. Ok, iba camino a Damasco con poderes y comisión de los primeros sacerdotes. A ver si... Cuando a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Me detengo tantito ahí. ¿Qué fue lo que vio? Una luz, y fue a mediodía, ¿ok? El sol estaba a su máximo esplendor, lo rodeó, que dice que sobrepasaba la luz del sol. ¿Qué leímos en Juan 1? Que él es ¿qué? Y era la luz de los hombres, ¿correcto? Ok. ¿Por qué se le apareció en forma de luz a Pablo? Porque él estaba en tinieblas, estaba ciego, ¿ok? No podía ver. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, ¿ok? Otra cosa que pasa, hermanos, cuando ya venimos a Cristo, empezamos a escuchar la voz. Amén. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Escuchar es prestar atención y poner práctica lo que estamos aprendiendo. Amén. Él empezó a escuchar. Hay gente, hermanos, aún dentro de las iglesias, ¿ok? Que oyen, pero no escuchan la voz de Dios. El mismo mensaje se está dando y hay personas que dan fruto y hay otras personas que no les dan fruto. Y dices, ¿cómo puede pasar? Los oídos no puede escuchar, sus ojos están vendados, y así estaba Pablo. Amén, y se lo habló, dice todavía en hebreo, porque Saulo, hermanos, tenía doble ciudadanía, hablaba muchos idiomas Saulo, era todo un personaje Saulo. Saulo, ¿qué fue lo que escuchó? Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta que le hace Jesús ahí, hermano. Eso porque cuando Saulo estaba persiguiendo a Jesús, hermanos estudiosos de la Biblia, ¿cuándo Saulo persiguió a Jesús personalmente? Cuando persiguió a los cristianos. Gracias, hermana. Porque sabías que si alguien se levanta contra los hijos de Dios, contra la iglesia, ¿ok? ¿Qué Jesús le dijo en la cita anterior que leímos, hermano, a Pedro, que dice, sobre mi iglesia, ¿ok? Depositaré las llaves y daré esto. Jesús es Jesús mismo en la iglesia, las personas, hermanos, es Jesús mismo. Amén.
¿Estamos aquí? Entonces, si alguien se levanta contra la iglesia, contra las personas seguidoras de Cristo, se está levantando contra Jesús. Amén. Eso se está levantando ahí. Ahora, le continúa y le dice, dura cosa te es dar contra el aguijón. Esta palabra, hermanos, aguijón es como una aguja, si valga la regulación, o una espina que está puntiaguda. Literalmente le está diciendo, te es duro. ¿Alguien de aquí ha golpeado, por ejemplo, una aguja? Yo creo que nadie queriéndolo hacer, no te vas a golpear con una aguja o un clavos o espina. No lo vas a hacer, ¿correcto? Porque es algo doloroso para empezar. Voluntariamente no lo vas a hacer. Pero aquí Jesús le dice a Pablo que dura cosa le es dar esos golpes. Otra cosa que lo encontré aquí, que es esa expresión, hermanos, dar dura cosa se refiere a alguien que se niega a aceptar la razón a un poder superior que intenta resistirse a una fuerza que no puede vencer. Eso es lo que significa eso. En otras palabras, hay hermanos, hay personas que saben que tienen que hacer lo bueno y no lo hacen. Hay personas que saben que tienen que levantarse temprano y no lo hacen. No es por ignorancia de no saber, sino es que saben. Sabes que tienes que hacer esto y para sinvergüenzada hasta te dicen, yo lo sé. Esa es la palabra que más mal a mí me puede caer, hermano. Si quiere calentarme o si quiere verme enojado, dígame eso cuando le estoy dando un consejo de algo. En ese momento, si no lo hago, recuérdeme que en ese momento me tengo que dar la vuelta e irme. Porque entonces, ¿qué fregado estoy haciendo yo perdiendo mi tiempo ahí? Tratando de darte un consejo, sobre todo si ya me dices, si ya lo sabe. Bueno, entonces, tú simplemente aplícalo ya, facilito. Es fácil, ¿no? Eso es lo que significa dar cosas contra el aguijón. Que sabes que tienes que hacerlo, hermano. En un libro que leí, eso se llamaba contemporizador, es la palabra. Así se llama eso. Contemporizador es alguien que retarda algo bueno para él para hacerlo. Esa es una palabra nueva que aprendí. Es contemporizador. Yo sé que lo tengo que hacer, me conviene que lo tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Ok? Eso es el contemporizador. Bueno, en fin, continuamos, por favor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el verso 15. Yo entonces, le dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levantándome, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. Líbrate de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas ¿a qué? A la luz, y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecado y herencia entre quienes los santificados. Aleluya, hermanos. Denle un aplauso a Dios. Y desde ahí, hermanos, Pablo jamás volvió a ser el mismo. Jamás. Porque una persona cuando ha tenido un encuentro con Dios, hermanos, de veras que es difícil, pero cuando tus tinieblas, tus escamas son quitadas, hermanos, podemos ver. Y uno se pone triste. Pablo fue el que más, hermanos, más sufrió, y de todos los 27 libros de la Biblia del Nuevo Testamento, confirman 13 que fueron escritos por él.
por Saulo. Este hombre que él estaba, hermanos, cuando apedrearon a Esteban. Él aprobó eso. Estaba aprobando cuando encarcelaron a Pedro y a Juan y a todos los que encarcelaron. Él lo aprobaba. Pero aún así, Dios tenía un plan con él. Le dice, porque instrumento útil me eres tú, Saulo. Tanto que hasta le cambió el nombre. Ahora ya no se llama Saulo, ahora se va a llamar Pablo. Amén. El gran león de Dios aquí en la tierra, hermanos, que lo puso para salvación, dice, para que abras los ojos de las personas que están en tinieblas. ¿Te asombrarías que Dios también a ti y a mí, hermanos, te ha dado esa misión? Si Dios te apareció a ti en tu vida y me apareció a mí, ¿tú crees que nomás nos apareció nomás para estar ahí tal vez sentados oyendo? No, hermano, nos apareció para que su obra siga expandiéndose aquí en la tierra. Porque las personas que están allá afuera sin Cristo son tan importantes para Jesús, para Dios, tanto como tú y yo lo somos. Jesús vino a morir también por ellos, no nomás vino a morir por ti y por mí. Nomás que nosotros a veces somos, hermanos, no sé, no sé cómo decir la palabra, que nomás lo queremos para nosotros. Egoístas, gracias. Que nomás lo queremos para nosotros. Nomás yo. Tú quédate ahí en tinieblas, ahí te ves bien. No, hermanos, compártelo, por favor. De aquí en adelante, lo que queda del año, comprometémonos, hermanos, a hablarle a alguien de Cristo, por favor. A quien sea que Dios te ponga. Y si te pone a orar a alguien, ora. Últimamente, si no se levanta, si no se sana, te tengo noticias. No es porque tú no tuviste feo, porque tú no quisiste orar. Es porque Dios en su misericordia dice, no, ¿sabes qué? Ya es tiempo, vámonos. Pero ¿qué tal si Dios te está utilizando para sanar a esa persona, hermanos, aquí en la tierra? Porque tú y yo somos los brazos de Dios aquí en la tierra. Pongámonos de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios.